Palabra de nuestro Señor. Hoy es viernes 15 de abril del 2022 y al Señor de todas las misericordias le damos la gloria y le damos gracias por permitirnos estar hoy aquí en torno a su palabra. Hoy es viernes, Viernes Santo, viernes en el cual rememoramos, celebramos y reflexionamos sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, su victoria sobre el pecado, su victoria frente a Satanás, su victoria frente al mundo y el rescate que Él hizo por nuestras almas. A su nombre, gloria. Amén. ¿Cómo estamos, clase? Muy bendecidos, muy agradecidos con el Señor. Hace una semana intensa en la cual pues hemos ido de gloria en gloria, ¿verdad? A través de la palabra del Señor. Ha estado usted con nosotros a través de esta semana meditando en las Escrituras, ¿verdad? Hemos estado a través de la palabra, hemos estado viendo a Cristo como nuestro Rey, a Cristo como la suprema autoridad en la vida de la iglesia. Lo hemos estado viendo también como el divino maestro frente a las más crudas controversias. Hemos visto a nuestro Salvador, ¿verdad? Reposando en casa de Lázaro, de Marta, de María, ¿verdad? Siendo honrado, ¿verdad? Como el invitado de honor, ¿verdad? Y también hemos visto el amor de nuestro Salvador a través del pacto que Él hizo con nosotros a través de la Santa Cena, estableciendo un nuevo pacto, porque en Cristo nosotros tenemos nuestra Pascua. Pero los acontecimientos que se van suscitando en esta semana nos están llevando y nos van a llevar a un evento importante, trascendental, un evento que va a marcar un antes y un después en la historia de nuestra fe. Y para aquellos que nos están acompañando a través de Facebook, sepa que también nos pueden estar viendo a través de YouTube, que es donde estamos también transmitiendo en vivo. Vamos a compartir nuestra liga a nuestros hermanos, hermanas que nos están viendo en otras redes, ¿verdad? En otras plataformas. Así que también pues apóyenos compartiendo este mensaje, ¿verdad? Que sea de gran bendición para todos. Saludamos a nuestros hermanos de América Latina que nos están acompañando allende las fronteras. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros el día de hoy a través de este mensaje que hemos titulado Haciendo Nuevas Todas las Cosas, porque eso es lo que el Señor ha venido a hacer a nuestras vidas. Amén. Él ha venido a hacer nuevas todas las cosas. Así que por favor, pues acompáñenos. Vamos a ir al texto conocido de Isaías capítulo 52, versículo 13. Y le vamos a dar lectura hasta el 53, capítulo 53, versículo 12. Isaías capítulo 52, versículo 13, y le vamos a dar lectura hasta el capítulo 53, versículo 12. Este pasaje es un pasaje que todos nosotros conocemos, que todos nosotros amamos, que todos nosotros abrazamos. Vamos a escucharlo con mucha atención. Dice así la palabra de nuestro Señor. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado
y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, ¿qué dice? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias, Señor, por permitirnos reunirnos en esta tarde, Señor, en torno a tu palabra. Hemos alabado tu nombre, Señor, a través de estos cantos. Hemos leído tu palabra, hemos orado, Señor, suplicando tu guía y tu presencia en medio de nosotros. Ciertamente, Señor, este día se celebra en muchas partes, Señor, de una manera tradicional, de una manera rutinaria, de una manera religiosa, como una costumbre, como una tradición, simplemente para que no pase de largo. Pero, Señor, rogamos que nuestro ejercicio y nuestra participación, Señor, de rememorar tu sacrificio en la cruz del Calvario, no sea solamente una tradición. No sea solamente, Señor, no sea solamente un ejercicio pedagógico, no solamente sea porque es Viernes Santo, no solamente sea porque tenemos que, sino, Señor, hemos destinado, Señor, todos los días, Señor, predicamos a Cristo crucificado. Pero este día, Señor, especialmente, hacemos un espacio para dedicarnos, Señor, a un solo tema, y no más y no menos. Para mirarte a ti, Señor, en la cruz del Calvario, para mirar tu sacrificio. No permitas, Señor, que seamos distraídos, Señor, por algo o por alguien ajeno a la gloria de tu cruz. Llévanos, Señor, a caminar contigo, Señor, en este sufrimiento, y a postrarnos de rodillas, y a derramar nuestra alma y nuestro corazón delante de aquel que entregó su vida por nosotros. Padre, en el nombre de tu Hijo, de aquel Cordero ensangrentado, Cordero de Dios que dio su vida por nosotros, es que nosotros podemos hablar hoy contigo. Es por su nombre, es gracias a Él que podemos, Señor, disfrutar tu gracia y tu misericordia.
Por favor, arranca de nosotros toda noción de que es por lo que hacemos, o por si somos buenos, o por si somos justos, si no es por tu Hijo Jesús. Todo es posible por tu Hijo Cristo Jesús. Y es en su nombre en el que oramos y en su nombre en el que decimos amén. Amén. Hoy vamos a caminar, si usted tiene el programa que le entregamos al inicio, hoy vamos a caminar junto con el Señor. Vamos a caminar de una manera interactiva. Así que le voy a pedir por favor que no se despegue, que preste atención a lo que vamos a estar hoy meditando en la palabra del Señor. Porque vamos a tomar parte. Imagínese usted que así como estamos hoy reunidos, estamos todos reunidos en torno a aquella cruz tosca de madera del Gólgota. Y vamos a adorar a aquel que está en la cruz. No seamos como estas personas que le dijeron, si tú eres el Cristo, bájate. No que tú tenías todo el poder. Hoy no vamos a pedirle nada. Hoy no vamos a pedirle nada. Él ya hizo todo por nosotros. Hoy vamos a adorarle, adorar a nuestro Cristo, a nuestro Salvador. Mis amados, Cristo vino para hacer nuevas todas las cosas. Él no se contenta solamente con que tú cambies algo de tu vida. Nosotros constantemente decimos, no soy tan malo, ya estoy cambiando algunas cosas. Pero a Cristo no le interesa que cambies algunas cosas. Él necesita que mueras para que vivas de nuevo. Me recordaba una hermana el día de ayer a través de vía telefónica y citaba conmigo el texto de Gálatas 2:20 que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cristiano es una persona que está muerta. Es una persona que está muerta al mundo, muerta a la carne, muerta a sus sueños, ambiciones y proyectos. Pero es una persona que vive solamente para Cristo. El testimonio del bautismo, si usted ha participado en el bautismo, debe de saber que el testimonio del bautismo es un testimonio de que estamos muertos. Romanos capítulo 6 nos dice que aquellos que han muerto al pecado, ¿verdad? Ese símbolo del bautismo implica que nosotros morimos al mundo, morimos al pecado y que ahora estamos en nueva vida para Cristo. Amén, amén. Es un símbolo externo, el bautismo es un símbolo externo de un hecho interno. De la misma manera también la cena del Señor, la Santa Cena, ¿verdad? De la que nosotros participamos, es un testimonio que nos recuerda regularmente que nosotros fuimos comprados a precio de sangre por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La Santa Cena nos devuelve nuevamente a la cruz. Cuéntase en algún momento que había una iglesia, una congregación, que en la fachada tenía un título, en la puerta, en la marquesina, decía la iglesia, esta congregación en sus puertas, arriba en la marquesina, decía, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y usted diría, wow, yo quiero ir a esa iglesia, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo, por el descuido, fue creciendo la hierba, ¿verdad? Usted sabe que si usted no le da mantenimiento al edificio, no lo pinta, o sea, ¿ha visto usted los letreros, por ejemplo, de algunos centros comerciales que ya se les caen los focos, se caen las letras, se descuidan las cosas, ¿verdad? Pues tanto fue así que en algún momento la marquesina de esa congregación decía, nosotros predicamos a Cristo. Y pasó más el tiempo y el descuido fue tal y el abandono fue tal que decía, nosotros predicamos. ¿Verdad? Hasta que llegó el momento en el que ya era prácticamente invisible
si eso era una iglesia o qué era, porque solamente decía nosotros. Y eso es lo que está pasando con la iglesia de hoy. La iglesia que nació fruto del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio que predicaron los apóstoles, era un evangelio que anunciaba a Cristo y a este crucificado. No necesitaban más. Oye, pero podemos poner luces a Cristo crucificado. Oye, pero podemos hacer teatro en la iglesia a Cristo crucificado. Oye, podemos contar chistes en el púlpito, Pablo, a Cristo crucificado. Oye, profecías, sueños, visiones a Cristo crucificado. Pero lo que ha pasado, mis amados, es que nuestro propio descuido nos ha llevado hoy a darnos cuenta de que ya no predicamos a Cristo crucificado. Algunos apenas si predican a Cristo, otros apenas están predicando algo, pero hay lugares donde solamente se trata de nosotros. Mis amados, la cruz nos recuerda una cosa. Nosotros vivimos. Si vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos, lo hacemos para Él. Vamos a mirar la cruz. Y vamos a mirarla con todo lo difícil que es. Los evangelios no solamente nos proveen un acercamiento al Calvario. Permítame darle una breve descripción detallada y abundante acerca del método que se usó contra nuestro Salvador. Podemos recoger una gran cantidad de detalles acerca de la información que nos dan los evangelistas y acerca de los medios seculares de la arqueología, ¿verdad? Acerca de cómo era la crucifixión en los tiempos de Cristo. Cristo, nuestro Salvador, Jesús de Nazaret, fue clavado a una cruz que yacía en el suelo. Una cruz tosca que pesaba aproximadamente entre 80 a 100 kilos. Los clavos de hierro con los que fue clavado no eran clavos como los que usted piensa de ferretería, de estos delgaditos con los que usted usa para colgar el cuadrito, para colgar el reloj. No, eran clavos semejantes a los que usan para fijar las vías de ferrocarril. Pero mucho más afilados. Estos clavos tenían que ser colocados a través de las muñecas, no en las palmas de las manos, porque ni los tendones ni la estructura ósea de las manos podría soportar el peso del cuerpo colgante. Los clavos en las palmas simplemente desgarrarían la carne en los huesos, los clavos a través de las muñecas. Desgarrarían los huesos del carpo, los ligamentos del mismo. La estructura de la muñeca era lo bastante fuerte para soportar el peso del castigado. A medida que el clavo entraba, causaba un dolor terrible. Grandes daños al nervio sensorio motor, intenso dolor de ambos brazos. ¿Ha usted dormido mal? ¿Que duerme chueco? Que siente que, imagínese el dolor agónico de huesos, de ligamentos, porque aquella cruz no se tomaron el tiempo de lijarla, no la barnizaron. Era incómoda. Mis amados, si toda aquella persona que desee ser discípulo de Cristo debe recordar una cosa: ciertamente todo aquel que quiera ser su discípulo debe cargar su cruz. Y la cruz implica que nosotros mientras estemos de este lado del sol y de este lado de la gloria, vamos a sufrir por el simple hecho de amar a Cristo. Aunado a esto, el clavo, solamente un clavo se atravesaba ambos pies a través de los tendones de Aquiles. Ninguna de estas heridas, la de las manos y de los pies, era una herida fatal. Nadie moriría por una herida de este tipo, pero el propósito ¿cuál era? Causar dolor intenso. Era una tortura. El punto era que la persona sufriera durante largo tiempo. Súmele a esto el hecho de que nuestro Señor fue azotado de una manera abundante, sanguinaria y sádica.
Llevó sobre sus sienes una corona de espinas a modo de burla, de mofa, que le hería la cabeza y probablemente le cegó alguno de sus ojos. Tal fue la destrucción de la imagen de la carne de nuestro Salvador, que el profeta Isaías profetizó 500 años antes. Esto es verdaderamente el texto de Isaías 52, que leímos hace un momento, 52:12 al 53:12, nos está mostrando algo que sería matemáticamente imposible. De hecho, se dice que la predicción mesiánica de Isaías es increíble. Isaías incluso dijo en Isaías 52:14 que de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Es decir, que fue literalmente deformado por esta tortura. Nuestro Señor, literalmente podemos decir que ya era un despojo de humanidad. Su carne ya estaba en una situación tremenda de desgarre, de destrucción. La agonía que nuestro Señor Jesucristo llevó en la cruz, ningún ser humano en la historia lo ha podido llevar. Pero mis amados, la cruz no solamente es un sinónimo o es un símbolo de dolor y agonía, sino también es un símbolo de salvación. Es un símbolo de gracia, es un símbolo de perdón, que nos recuerda, como diría el salmista, que en la cruz la justicia y la misericordia se besaron. Mientras estuvo nuestro Señor colgado en la cruz, Él no solamente estaba sufriendo. Y esto es algo que quiero que preste mucha atención, porque quien estaba allí en la cruz no era cualquier hombre. ¿Por qué celebramos nosotros la Semana Santa? Porque ciertamente, así como nosotros recordamos y conmemoramos cuando una persona llega a este mundo, y recordamos, ¿verdad?, cuando una persona también se va, ¿verdad? Por eso vemos que cuando una persona nace, se apunta, ¿verdad?, el año en que nació y el año en que murió, y a veces pues se puede dar una breve crónica, ¿verdad?, de cómo vivió. Pero mis amados, acerca de nuestro Señor, tenemos que mirar su muerte como algo muy importante. Porque Él no solamente murió y ya, sino mientras Él estaba en esta agonía terrible, seguía dándonos, mostrando su gloria. Mis amados, nuestro Señor no fue asesinado, aunque ciertamente hubo una conspiración para matarle. Nuestro Señor, dice Juan 10, que nadie le quitó la vida, Él mismo la puso para volverla a tomar. Ese es el poder de nuestro Cristo. Él estaba en esa cruz porque Él quiso estar en esa cruz. La realidad, mis amados, es que ningún hombre ha muerto como Él. Ninguno. Nosotros no vamos a ver a Cristo retorciéndose, pidiendo que lo bajen, pidiendo misericordia, rogándole a sus torturadores. No vamos a ver que está gritando y gimiendo para ser librado de ese dolor. Ciertamente estaba sufriendo, pero su actitud ante ese dolor, dice el texto de Isaías que acabamos de leer, dice que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará, ¿qué?, satisfecho. Esto es un ejemplo para nosotros, mis amados, porque así ciertamente como nuestro Salvador encontró propósito, encontró sentido, encontró provecho en el hecho en el que el Padre permitiera su sufrimiento. Déjame decirte que si el Hijo de Dios fue expuesto al sufrimiento, ¿por qué nosotros seríamos exentos del sufrimiento? Esa es una cuestión que yo sé que no vas a decir amén. Pero la realidad es que mientras estamos de este lado, vamos a sufrir. Y estamos expuestos al sufrimiento por consecuencia del pecado. Un evangelio que nos predica tu mejor vida ahora y que vas a hacer el parar de sufrir, eso no es un evangelio falso. Es un evangelio completamente falso. Mientras estuvo en la cruz, nuestro Señor habló de una manera muy especial.
Nosotros tenemos tradicionalmente, conmemoramos estas 7 frases, estas llamadas 7 palabras que nuestro Señor dijo desde la cruz del Calvario. Estas palabras han sacudido nuestra mente y nuestro corazón a lo largo de los siglos. ¿Usted ha estado junto a una persona que fallece? Y la realidad es que las últimas palabras de alguien cobran un significado y un sentido muy valioso para nosotros, que prácticamente son imborrables. Ahora vamos a mirar las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo desde la cruz del Calvario, mientras Él estaba haciendo nuevas todas las cosas. Amén. Acompáñeme al texto de Lucas 23, del versículo 34 al 35. Lucas 23, del 34 al 35, dice así la Sagrada Escritura. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Mis amados, ciertamente, cuando nosotros vemos este texto, dice que llegaron a un lugar llamado de la Calavera y ahí le crucificaron. Ahí fue expuesto a esta tortura agónica. Pero Él no estaba solo ahí en ese monte. Estaba ahí a su derecha y a su izquierda 2 personas, dos varones que estaban ahí por ser criminales. Y estos varones representan a la humanidad. Ciertamente cualquier persona hubiera deseado y decidido maldecir o insultar a sus torturadores. Yo sé que usted y yo hemos pecado cuando hemos sido agredidos, cuando hemos sido ofendidos, cuando nos han hecho daño, y lo que hemos hecho es insultar, maldecir, y probablemente en algún momento hemos deseado el mal para nuestros adversarios. Incluso se puede pensar que nuestro Dios encarnado deseaba pedir una descarga tronadora de juicio contra ellos. De hecho, el Señor Jesús le dijo: ¿no puedo yo pedir una legión de ángeles? ¿Crees que mi Padre no me los daría? Ciertamente sí, pero Él no lo hizo. Cristo estaba en una misión de misericordia. Él deseaba y todavía desea la salvación de los perdidos. Pero en este momento, mis amados, en este punto terrible de dolor y de agonía, déjeme decirle una cosa: era terrible su dolor, era terrible su agonía. Era terrible el dolor de la ira de Dios que estaba Él sufriendo, pero era mayor. Como se lo dije a usted en Fundamentos de la Fe, la ira es grande, la ira de Dios es grande y es ardiente. Pero déjeme decirle una cosa: el amor de Dios es mayor. El amor de Dios es mayor, su ira es grande, su ira es digna de temor y temblor. Su ira es inmensa, pero su amor es más grande, mucho más grande. Amén. Tan grande que Él, mientras estaba allí en esa cruz, oró. Ciertamente tú y yo, cuando estamos siendo afligidos, en lo último que pensamos es en orar. Pensamos en cómo vamos a resolver las cosas, pero nunca pensamos en orar. Mientras estaba en esta cruz, mis amados, la oración de nuestro Salvador fue contestada de innumerables maneras. La primera respuesta llegó con la conversión de uno de los malhechores. La otra siguió de inmediato con la conversión del centurión.
uno de los soldados que habían crucificado a Cristo. ¿Qué él pidió? ¿El qué pidió en la cruz? ¿Qué estaba orando? Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y de la misma manera, mis amados, todavía la oración de nuestro Salvador sigue resonando a una humanidad, y debo incluso atreverme a decir a una iglesia rebelde, infiel y apóstata, que no tiene idea de lo que está haciendo. Todavía la oración de nuestro Señor, desde aquella cruz hace más de 2022 años, sigue pidiendo perdón por ti y por mí, por todos nosotros, por cristianos y no cristianos, por musulmanes, por adventistas, por luteranos, por maometanos, por terroristas, por asesinos, por violadores, por todas las personas que han pisado la faz de esta tierra, por ti y por mí. Y está pidiendo perdón. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que algo que hemos visto también en Fundamentos de la Fe, la oración del justo, puede mucho. La oración es eficaz. Tanto fue así que en ese mismo día, en esa misma hora, un hombre pecador fue salvado. Tanto fue así que un soldado fue salvado. Y muchos otros han sido salvados por esas palabras. Esta oración sigue cambiando vidas. Amén. Podemos decir, gracias Señor, porque haces nuevas todas las cosas. Gracias Señor, porque haces nuevas todas las cosas. Vamos a adorar al Señor. A través de este himno vamos a cantar una estrofa y el coro. Y dice así este himno. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aun indigno y vil como soy. Soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús, y con ella mis culpas borró. Mis pecados llevó, en la cruz do murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió, y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Esta es la palabra del perdón. Puede tomar asiento, mis amados. Ciertamente a ningún pecador se le dio más garantía explícita de salvación que aquel malhechor. Aquel malhechor que estaba a su lado. A nadie más se le dio una garantía más firme acerca de la salvación. Yo sé que usted y yo en algún momento hemos tenido dudas. ¿Realmente seré salvo? Cuando miramos nuestra iniquidad, cuando miramos nuestros tropiezos, cuando miramos nuestra rebeldía y nuestra desobediencia, quizás tú te has alejado un tiempo de Dios. Quizás tú que nos escuchas has estado lejos del Señor durante un largo tiempo y quizás te preguntes si realmente fuiste salvo. Todos nos hemos hecho esta pregunta al mirar y contemplar nuestros pecados. Pero este hombre que estaba al lado de Cristo es el más improbable de los santos. Si usted lo conociera en la calle diría, este no es cristiano. Yo creo que se cruzaba usted de banqueta para no toparse con él. ¿Verdad? Guardaba su celular, ¿verdad? Probablemente, déjeme decirle que este castigo no era para solamente un raterito de mercado, La cruz el castigo de la crucifixión estaba destinada para terroristas, asesinos, para el nivel más grotesco de criminales. Personas que literalmente habían mínimo matado a alguien.
Eran personas que habían cometido actos terroristas, eran personas que habían cometido actos de sedición, eran personas que quizás habían hecho algún tipo de violación, no sé, alguna cuestión terrible. Las personas que estaban al lado de Cristo merecían estar ahí. Si usted hubiera conocido a este hombre, probablemente usted diría, no es cristiano. Quizás nuestra carne no lo recibiría con tanto gusto en la congregación, ¿verdad? Pero sepa usted que por Cristo fue recibido de inmediato. Este hombre, ¿qué hizo? ¿Cuántas se sabía estos himnos? ¿Había cantado algún himno? No. ¿Había asistido a la iglesia? No. ¿Había elevado muchas oraciones como el fariseo de Lucas 18? ¿Había ofrendado algo? No. ¿Había vivido una vida recta, cristiana, moral? ¿Qué había hecho este hombre para ser salvo? Absolutamente nada. Mis amados, este hombre fue salvado y recibió la gracia de Dios de inmediato y sin condiciones. Este hecho que nosotros atestiguamos en la cruz del Calvario nos recuerda uno de los grandes ejemplos bíblicos y una de las grandes doctrinas que la iglesia de Cristo ha olvidado el día de hoy: la justificación por la fe. Somos salvos solamente por la fe. No había hecho este hombre absolutamente nada para merecer la salvación de Cristo. Él no estaba en condiciones para hacer méritos, ya era muy tarde. Toda su vida la había echado a perder en el pecado. Estaba colgando de una cruz en sufrimiento agónico. Ya casi no tenía aliento. Imagínese el esfuerzo de estar queriendo sostener para jalar un poco de aire. Pero en medio de su agonía, por su muerte más que merecida, él no tenía ninguna esperanza. ¿A dónde se iba a arrimar para pedir clemencia? ¿Quién le iba a tener compasión a este miserable? Pero él observa a este hombre que está en la cruz y se da cuenta que está orando por sus enemigos. Y por encima de su cabeza había un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Yo quiero pensar, me estoy tomando esa licencia, ¿verdad? Yo quiero pensar que este hombre, en esta situación de agonía, de dolor, de desesperación terrible, yo no sé si estaban pasando sobre su mente las imágenes de su infancia, de los errores que había cometido, de las cosas que había hecho, de las veces que se había salido con la suya, pero él estaba ahorita pagando por sus delitos. Y sobre la cabeza de este hombre decía: este es rey. Yo no sé tú, pero cuando conocemos a alguien de influencia, ¿qué es lo que hacemos? Pues a ver qué le pides, ¿verdad? Cuando conoces a alguien que tiene influencia, que tiene poder, que tiene posición, dices: júntate con él, a ver en qué te puede ayudar. Pero mis amados, este es el rey. Y si este estaba ahí por ser rey, fíjate el tamaño de la fe. En su súplica se postra ante el rey y le dice a través de Lucas 23, del 39 al 42. Escucha lo que dice el texto. Y uno de los malhechores, ¿cuántos había? 2. Mis amados, esto fue 50-50. De esos 2 malhechores, uno que estaba colgado, ¿qué dice? Le injuriaba. Imagínense, estaba en una situación agónica de dolor y todavía seguía echando pestes, echando veneno, amargura, estaba insultando, difamando y le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Mis amados, tú y yo no somos muy diferentes de este otro hombre.
Porque nosotros también en muchas ocasiones, estando pagando por la consecuencia de nuestros pecados, le exigimos, no le pedimos, le exigimos al Señor que nos saque de esta. Si tú eres Dios, pruébamelo, sácame de esta. Pero mis amados, recuerde esto, el Señor no nos debe nada. El Señor lo que estaba ejerciendo en las vidas de estos malhechores, ¿qué era? Justicia. Justicia. Respondiendo el otro, ¿qué dice? Le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? El Espíritu Santo estaba obrando en la mente y en el corazón de este pobre hombre, inspirándole a algo que durante toda su vida probablemente no había tenido, que es el principio de la sabiduría, que es el temor de Dios. El temor de Dios que te impide dar pasos que no debes de dar. Por eso es el principio de la sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Teme a Dios. Porque así te vas a andar, ¿qué? Con cuidado. Vas a pensar antes las cosas. Probablemente este malhechor, por primera vez en su vida, descubrió el temor de Dios y le dice al otro: ¿ni aún temes tú a Dios estando en qué? En la misma condenación. Déjame decirte una cosa, que tú y yo sin Cristo estamos perdidos. Todos nosotros, dice el texto, nos descarriamos, todos. No hay ni un justo, no hay ni siquiera uno. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos nosotros. Estamos igual en la misma condenación. Que dice, este hombre, fíjate el nivel de fe que ya está adquiriendo. Dice, nosotros, a la verdad, que dice, justamente padecemos. ¿No estamos padeciendo de manera injusta? Estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos. Nosotros estamos recibiendo lo que merecemos. Mas este que dice, ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús, estas palabras se las dijo este malhechor, este hombre que había vivido toda su vida en flagrante pecado. Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mis amados, ¿cuánto tiempo se tardó en responder el Señor? Inmediatamente. Mis amados, esta es la esperanza de todos nosotros pecadores. El Señor responde en su salvación inmediatamente. Tú no tienes que meter como en el gobierno tus papeles y a ver si te responden, a ver si te dan chance, a ver si te dicen que sí, a ver si te dicen que no. No hay tiempo de espera. No te dicen, bueno, déjame pensarlo. No sé, ¿tu fe será verdadera o no será verdadera? No. Nosotros vamos a ver que la respuesta de Cristo fue contundente. Una promesa incondicional de perdón completo. Él quitó en ese momento todos los pecados de este hombre. Cada maldad, cada aberración. Le ofreció justicia completa a cambio de fe. Ninguna penitencia. Él no tenía que ir de rodillas a ningún lado, no tenía que golpearse la espalda, no tenía que rezar tantos rosarios o aves marías. Él solamente tenía que confiar en Él. Ningún ritual podía salvarle. No tenía que hacer repeticiones de determinadas cosas. Ningún ritual nos va a salvar. Cristo no le designó a este hombre. Fíjense, Cristo no envió a este hombre al purgatorio, porque dicho lugar no existe. No le designó otro lugar, no le dijo, te voy a poner ahorita mientras aquí y después vemos. Ahorita estoy un poco ocupado. No le dijo eso. No le pidió que hiciera algo más, sino solamente le dijo, él solamente confió en Cristo.
El perdón de Cristo es pleno, mis amados, libre e inmediato. No hay obstáculos. Para el que realmente quiere acercarse a Cristo, no hay obstáculos. Solamente necesitas creer en Él. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él le aseguró, la palabra griega que ocupada es amén, de cierto. Esto es así, así será. Que hoy, de manera inmediata, estarás conmigo. Habrá una relación personal en la gloria. Mis amados, esta es la palabra de salvación. Vamos a adorar al Señor. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó, en la cruz murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Amén. Mis amados, la salvación de Cristo es contundente y eficaz. ¿Cómo no darle la gloria? Puede tomar asiento. ¿Cómo callar ante el amor de nuestro Redentor? En aquella tarde, uno de los episodios más conmovedores que ocurrieron fue cuando Él se dirigió en medio de su tormento a dos personas que Él amó mucho mientras estuvo aquí en la tierra. Especialmente a una en particular. Aquella mujer en la tierra tuvo el inmenso honor, el privilegio, la responsabilidad de ser su madre terrenal. Permítame aclarar esto para que no haya confusiones. María no es divina, ni mediadora, pero sí una persona muy especial y muy relevante en la historia de la redención. Una mujer entregada en cuerpo y alma a la voluntad del Señor. Cuando se le anunció que estaba encinta, a quien llevaba en su vientre, ella dijo: hágase con tu sierva tu voluntad. Fíjese, esto es muy interesante y creo que lo hablamos en diciembre. A diferencia de muchas otras mujeres que se lamentan cuando reciben la noticia de que van a ser madres, si María probablemente hubiera vivido en nuestros días feministas, probablemente hubiera abortado. ¿Verdad? Probablemente hubiera hecho no sé qué cosa. Porque es que soy muy joven, es que ¿qué van a decir de mí? Es que todavía no estoy casada, ¿verdad? Pero ella enfrentó todo eso con fe en el Señor. Y cuando se enteró de su embarazo, ¿qué crees que hizo? Cantó al Señor. El Señor no nació, y lo dije hace unos meses, el Señor no nació, no vino a esta tierra en una lechuga como un Garbage Patch. No bajó del cielo nada más. Él nació en una familia. Nota muy importante, en un hogar donde había un hombre y una mujer. No una mujer y una mujer, no un hombre y un hombre. El Dios Padre puso a su Hijo en los brazos de una mujer. ¿Será Dios acaso misógino? No lo creo.
Confió lo más importante del universo en los brazos de una mujer humana. Confió también en José. Mis amados, la familia es algo muy importante para Dios. Cristo dio su vida por nuestras familias. Y Cristo amó a su madre. Él no solamente le aventaba ahí 500 pesos al final de la semana, pues a ver ahí, mamá, toma, para que te compres tus chulucas. Él no solamente le iba a ver en Navidad o en Semana Santa, él estaba al pendiente de ella. Tanto que en el momento más terrible de su dolor, pensó fiel creyente del Señor. De hecho, ella fue la que empujó. Tanto que el Señor se resistía, decía, ahorita todavía no ha llegado mi hora. Mis amados, les voy a decir algo que suena escandaloso y escúcheme con atención para que no me malinterprete. Yo obedezco a María, porque María fue aquella mujer que le dijo a esos hombres en aquella boda, les dijo, hagan todo lo que Él les diga. María nunca atrajo la atención hacia sí misma. María siempre atrajo la atención hacia Cristo. Hagan todo lo que Él os dijere. Cuando presentó a su hijo en el templo, el anciano Simeón le dio una palabra amarga a esta joven María y a su padre José, y le dijo, he aquí tu hijo será puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para señal que será contradicha. Y le dijo una palabra específicamente a ella, le dijo, y una espada traspasará tu misma alma. Ciertamente todos apuntamos hacia la cruz y es correcto, pero ciertamente se nos olvida que había una mujer ahí, que fue la guía humana de ese hombre. Si nuestra vida aquí en la tierra no fuera importante, ¿por qué venir 9 meses en el vientre? Una espada estaba traspasando el alma de María. Mis amados, la grandeza del sacrificio de nuestro Salvador se hace más grande y sublime porque Él sigue amando en toda circunstancia. No importa si estamos realizando, mis amados, la tarea más importante. Aún en la obediencia más grande debemos de cuidarnos de no desobedecer en lo cotidiano, en aquello que damos por sentado. No por el hecho de que seas cristiano te dé el derecho quizás de ser grosero con tu madre, con tu familia, con tu esposa. No por el hecho de que sirvas o prediques tienes la licencia de hacer las cosas que tú quieres. Que no se nos olvide eso. En su tormento, nuestro Salvador observa a su madre y piensa, ¿qué va a hacer de ella? Podemos especular por ese silencio que quizás José ya había fallecido. Pero el niño de Belén piensa en su madre. Y observa. Observa no solamente a su madre, sino también observa a Juan, el discípulo más joven, el discípulo más cercano al corazón del Maestro. El único que estaba presente en la cruz, al pie de la cruz. Por eso no debería sorprendernos, mis amados, que cuando hablamos de la cruz, siempre hay pocos. No debería de sorprendernos, mis amados, que cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de la cruz, ¿cuántos discípulos tenía el Señor? 12. ¿Cuántos estaban al pie de la cruz? ¿Qué pasó con los otros 11? Uno ya le había vendido por 30 piezas de plata. El otro ya le había negado. ¿Y los otros? Pues como dice por ahí el dicho, ¿verdad? Cuando se hunde el barco, pues saltan las ratas, ¿verdad? Suena feo, pero la verdad es que el compromiso que ellos dijeron tener con su Cristo les duró tan poco. Y esto era el cumplimiento de una profecía. Iría al pastor y las ovejas serían dispersadas. Mis hermanos, no debería sorprendernos que... Ay, no hace mucho calor. Ay, tengo otras cosas que hacer. Pero gracias por esos...
Y él observa a su madre y a este discípulo y le encomienda. Fíjense el nivel de confianza y de amor que le encomienda a la relación más terrenal, más preciosa que tuvo a su madre. Juan 19 del 26 al 27. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora, ve el compromiso del discípulo. Desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Mis amados, esta es la palabra del amor. Adoremos al Señor. Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino su ejemplo marcó, y por darme la vida Él quiso morir. En su cruz mi pecado clavó, mis pecados llevó, en la cruz do murió. Es sublime el tierno Jesús, los desprecios sufrió, y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Amén. Puede tomar asiento, mi amado. Habitualmente se toma la costumbre de celebrar estos días, estos cultos, estos servicios, estos memoriales a ciertas horas. Algunos lo celebran a las 3 de la tarde porque dicen que es la hora en la que murió el Señor. Pero escogí el mediodía, más que por razones bíblicas, principalmente porque es una hora en la que hay abundante luz. El sol está en su punto más alto. Pero déjeme decirle que en aquella tarde, cuando el sol estaba en su punto más alto, la tierra se llenó de oscuridad. Esto es algo increíble, porque al mediodía el sol está brillando con toda su fuerza y está calentando con toda su fuerza. Diga amén. Pero la tierra quedó sumida durante 3 horas, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. La tierra estuvo sumida en oscuridad. Y en ese momento de terrible oscuridad, y hay datos, usted métase, investigue, hay datos astronómicos acerca de este suceso. Datos incluso de los griegos en aquellos días, que hasta Grecia se dice que hubo una oscuridad terrible, se pensó que incluso había sido un eclipse, en fin. Pero en este momento, el grito de los labios de nuestro Salvador estremece nuestra alma, porque fue el momento más oscuro de nuestro Salvador. Sepa usted que nosotros conocemos a Dios por revelación. La revelación significa quitar el velo. Y nosotros conocemos por revelación, y hay 2 tipos de revelación: la revelación general y la revelación especial. La revelación general es aquella revelación que Dios nos da acerca de su persona y su obra a través de la creación. Por eso el Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por eso todas las religiones del mundo
Cuando quieren definir a Dios, utilizan la naturaleza. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 20, dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La revelación especial tiene que ver con la revelación bíblica, con la revelación de Dios a través en la Escritura, a través de sueños, a través de profecías, pero a través de la revelación bíblica. El cielo no nos habla del pecado, ¿verdad? Cuando nosotros miramos el cielo, pues no podemos entender la necesidad de pecado y de salvación, pero solamente la entendemos cuando vamos a la Escritura. ¿Por qué le digo esto, mi amado, mi amada? Pero para entender la intensidad y la gravedad, lo que estaba pasando al nivel espiritual, físico y material. Si la creación nos habla del Creador, a mediodía el sol está en su punto más brillante. Y fue en el momento en el que hubo más densas tinieblas. Porque la luz del mundo, mis amados, se estaba apagando. Esta fue la hora más oscura de nuestro Salvador. Esta es la parte del camino en la que el Hijo experimenta, y esto entra en controversia a veces teológica, Él experimenta humanamente la pérdida de la comunión, la realidad del abandono. Usted y yo lo entendemos perfectamente. Cuando estamos en la más densa oscuridad, sentimos que Dios nos ha dejado, que nos ha abandonado, que ya no está con nosotros. Mis amados, nuestro Salvador es nuestro suficiente mediador, nuestro suficiente sacerdote. ¿Sabe por qué? Porque Él nos entiende. Él sabe lo que es caminar solo. Él sabe la soledad. Él sabe el dolor de la oscuridad. Él conoce lo que es estar lejos del Padre. Es aquí, en este momento de terrible oscuridad, donde la copa de la que habló el Salvador en el huerto de Getsemaní, esa copa que es la ira de Dios, se revela. Mis amados, yo creo, fundamentalmente hablando, que no hay nada más triste, no hay juicio más duro que el abandono de Dios. Yo creo que no hay juicio más duro para el ser humano que Dios te deje. Todavía me atrevería a decir que en Sodoma y Gomorra había gracia, porque se manifestó la ira de Dios, se sabía que Dios estaba presente, pero como dice el autor C.S. Lewis, lo que los hombres piden, que Dios los deje en paz, un día los va a dejar en paz. Y ese será entonces el verdadero infierno. Mis amados, no hay nada más terrible que ser abandonados por Dios. Allí, en este momento, en estas 3 horas de oscuridad, los terribles dolores de la cruz no se pueden comparar con el martillo descargado de la ira del Padre sobre su Hijo, sobre aquel que no tenía ninguna culpa. Todo el peso del pecado, todo el horror del infierno, todo miedo, toda angustia, toda herida, toda soledad, toda violencia, todo horror, toda abominación, todo cargo, toda culpa, toda vergüenza, la llevó en ese momento nuestro Cristo Salvador. Él solo la llevó. El grito del Salvador, el clamor del Cordero que quita el pecado del mundo. Dice el Mateo 27:46. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la palabra de la oscuridad.
Adoremos al Señor. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, do murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Puede tomar asiento, mi amado, mi amada. La abrumadora belleza y angustia de nuestro Salvador nos recuerda que ciertamente quien estaba en la cruz era el Hijo de Dios. Pero también no se olvide de una cosa: Cristo fue un hombre. Eso significa que Él nos entiende. Eso significa que Él sabe lo que es el hambre, el cansancio, la tristeza. El Salmo 69:21 dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Por eso Cristo es nuestro suficiente Salvador. No hay otro más que pueda entendernos como Él. Con el debido respeto, el Papa no estuvo en la cruz. María no estuvo en la cruz. Ninguno de los santos estuvo en la cruz. Mahoma no estuvo en la cruz. Alá no estuvo en la cruz. Ninguna otra figura religiosa, Buda no estuvo en la cruz. Ningún otro sistema religioso, ningún hombre, ningún pastor, ningún sacerdote y ningún charlatán que se haga llamar apóstol o profeta, hombre o mujer según sea el caso, ninguno puede robarse la gloria de nuestro Salvador. Se la quieren robar, pero no pueden. Cristo es nuestro representante. Él nos representa a ti y a mí. Por eso somos llamados cristianos. La Escritura dice de Cristo que Él es el postrer Adán. El primer Adán fue un hombre débil, caído, desobediente. Tú y yo éramos como Adán, débiles, caídos y desobedientes. En el huerto del Edén, teniendo todas las delicias, teniendo todas las comodidades, no teniendo la necesidad de trabajar, di amén. No teniendo la necesidad de sufrir, no había enfermedad, no había ningún tipo de aflicción. Él decidió, en medio de esa comodidad, desobedecer al Señor. Yo no sé tú, pero a mí no me representa Adán. Yo no quiero ser como Adán. La humanidad quiere ser como Adán. ¿Quiere ser esa humanidad que dice con que Dios ha dicho? Se rebelan a la palabra del Señor, hacen su santa voluntad, y digo su santa por ser coloquial, pero hacen lo que se les pega la gana y cosechan las consecuencias de eso. Adán y Eva representan
a una humanidad caída, débil, rebelde y desobediente. Pero en Cristo, cuando morimos a nuestra naturaleza en Adán y confiamos en Cristo para nuestra salvación, nacemos de nuevo una nueva naturaleza en el postrer Adán, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, aunque todavía lidiamos con ese Adán mala onda, di amén, porque todavía lidiamos con ese Adán mala onda, que todavía como que se la quiere vivir muy, muy plácidamente. Pero déjame decirte una cosa, el cristiano quiere ser como Cristo, aunque le cueste, aunque sufra. ¿Sabes? Porque en Cristo la humanidad es perfecta. En Cristo la humanidad ha sido redimida. En Cristo la humanidad ya no solamente depende del pan. Ya no solamente de pan vive el hombre. En Cristo la humanidad vive de la palabra de Dios. En Cristo la humanidad tiene la mente de Cristo. En Cristo el sufrimiento es un motivo de gloria. Amén. Pablo dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno y excelente peso de gloria. El apóstol Pedro dice que nuestra fe tiene que ser probada como el oro para que pueda, ¿qué? Dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, ¿verdad? Mis amados, el autor a los Hebreos dice en la carta, en el capítulo 12, dice que debemos de considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que él miró la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Él sabía que los sufrimientos que él estaba pasando no era porque Dios fuera sádico o cruel, sino porque era necesario ese sufrimiento para que hubiera redención. Y ustedes me pueden entender perfectamente. Después de un gran dolor viene una gran satisfacción. Aquellas que son madres lo entenderán. Después de un gran esfuerzo, de un gran sudor, de un gran dolor, siempre viene una gran bendición. Nuestro Señor Jesucristo obtuvo la victoria porque Él peleó la batalla. Pero nosotros muchas veces queremos la victoria, pero no queremos pelear la batalla. Y nos damos cuenta, mis amados, de que Cristo nos representa. Cristo es nuestro modelo a seguir, porque en medio de un agotamiento intenso, en medio de una terrible agonía, Él sigue obedeciendo al Señor. Si Adán, estando en el huerto, desobedece, Cristo, estando en la cruz, obedece. Cristo, estando en el huerto, en aflicción, Él se encomienda a la voluntad del Señor, pudiendo hacer su voluntad, pero Él se sometió a la voluntad del Señor. Dice Juan 19:28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, ¿para qué? Para que la Escritura se cumpliese. A su nombre, gloria. Porque Él aún estaba cumpliendo, desde la cruz, estaba cumpliendo la Escritura, está obedeciendo la Escritura. Tú y yo deberíamos vivir como personas escriturales. El Señor dijo, escrito está. Erráis porque ignoráis el testimonio de Dios en las Escrituras. Tú y yo nos equivocamos cuando vivimos nuestra vida lejos de la palabra de Dios. Pero Él, estando en la cruz, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. No le busques mucha interpretación mística. Es simplemente, tenía sed. Era un ser humano. Gloria sea al Señor. Porque nuestro Salvador no era un ángel. Nuestro Salvador no era un mártir. Nuestro Salvador no era una aparición etérea de Dios.
Nuestro Salvador se encarnó realmente. Él era un hombre. Él nos entiende perfectamente. Por eso Él es nuestro sumo sacerdote, porque cuando somos tentados, cuando tiene sed de ira, de venganza, de pecado, de avaricia, de lascivia, de tristeza, de depresión, de suicidio y de todas las cosas que cruzan por tu alma, Él, tu Salvador, te entiende. Él te entiende. Él nos comprende. Esta es la palabra del cansancio. Adoremos al Señor. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Puede tomar asiento, mi amado, mi amada. En todo el proceder de la agonía de Cristo en la cruz, debe de saber una cosa: el sufrimiento es real para la vida del cristiano, pero el sufrimiento no es para siempre. Las pruebas son necesarias para crecer y madurar, pero no son para siempre. Por un momento viene el lloro, dice el texto, a la mañana vendrá la alegría. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Usted cuando se para muy temprano sabe que es de madrugada porque cuando es más oscuro, pero se da cuenta que ya viene el día porque empieza a esclarecer. Mis amados, esto que somos un día terminará. El sufrimiento que un día vivimos terminará. Las ansiedades, las angustias terminarán. Y tenemos la confianza a través de Cristo que ya todo ha sido vencido. Amén. 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 La muerte a la que tanto le temen algunas personas, la enfermedad con la que lidiamos, es parte de la vida, pero ya ha sido vencida. Gloria a Dios. Mis amados, nosotros no tenemos a un Cristo derrotado, a un Cristo vencido, a un Cristo cansado y dormido. Nosotros tenemos a un Cristo atento, velando, despierto. Amén. Nosotros tenemos a un Cristo que lo que empieza, lo termina. Que lo que inicia, lo acaba. Que Él no deja las cosas a medias. Él no dijo, esto está muy difícil, ¿sabes qué? Me bajo de la cruz, ahora sí. A ver, ya cómo nos toca. Él se enfrentó completamente, se sumergió completamente y ganó completamente. Juan 19:30 dice que cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Esta palabra en el texto griego es conocida como tetelestai.
Es una palabra que es usada en un contexto financiero, en un contexto contable, cuando se habla de una factura que ya ha sido pagada. La deuda que tú y yo teníamos con Dios ya ha sido pagada. ¿Puedes decir amén a eso? La brecha insondable que nos dividía, que nos separaba. Pablo le dice a los efesios que nosotros éramos enemigos, que estábamos separados, que estábamos ajenos a los pactos y a Dios. Ahora nosotros estamos unidos, ahora somos su pueblo, ahora somos sus hijos. Ya todo fue pagado. Como aquel criminal, como aquel miserable, tú no necesitas ya pagar nada. Que no te engañen diciendo que puedes entrar al cielo con dinero. Tú no necesitas ir de rodillas a ningún lado. Necesitas doblar tus rodillas delante de Cristo. Necesitas doblar tu corazón delante de Cristo. Necesitas ir a Cristo como ese miserable. Confiar en Él. Deja de confiar en ti mismo. Tú no puedes. Deja de confiar en la religión. No salva. Tú puedes intentar ser cristiano en tus fuerzas. Déjame decirte que es un infierno. El cristianismo sin Cristo no salva. Tú puedes llevar tu Biblia, tú puedes leerla, tú puedes vestir de una manera muy formal, tú puedes cambiar tu conducta, tú puedes congregarte, saberte algunos cantos espirituales, tú puedes ser aparentemente una buena persona. Pero si no confías en Cristo, serás destinatario de la misma condenación. Él no vino por los que se dicen sanos, sino por los que se saben que están enfermos. Yo estoy enfermo y necesito de Cristo. Yo soy un hombre pecador y necesito de Cristo. Todos los días necesito de Cristo. Pablo el rabino, Pablo el hombre erudito, Pablo el hombre violento que sacaba a cristianos de las greñas de las congregaciones, Pablo que tenía su pared llena de títulos, Pablo en algún momento dijo, todo eso lo tengo como pérdida. Porque estimo más valiosa mi relación con Cristo. Todo eso lo tengo por basura, por estiércol. Estimo como preciosa mi fe en Cristo. Amén. Amén. Prefiero estar en esa cruz con mi Cristo que abajo sin Él. Porque Él ya me perdonó. No importa lo que digan los demás. Él ya pagó. Él ya me perdonó. Él ya hizo lo que nadie podía hacer, lo que yo no podía hacer. Él ya me perdonó. Consumado es. Ya todo fue cumplido. Ya no hay nada más que hacer. Solo necesitas creer. Él ya lo hizo todo. Solo necesitas creer. Amén. Amén. Esta, mis amados, es la palabra de victoria. Amén. Gloria al Señor. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será.
Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mis amados, el Señor ha vencido. Ya todo fue pagado. Su vida ha culminado y la obra que el Señor le ha dado ha terminado. Escucha esto, mi amado. La victoria ha sido lograda. La obra de Cristo ha sido terminada. Nuestra redención ha sido completada. Él ha terminado la obra en favor de nosotros. Todo lo que la justa ley de Dios requería, todo fue sufragado. Todo lo que la ley había anhelado, por fin se había cumplido. La justicia de Dios ha sido satisfecha. El rescate ha sido pagado en su totalidad. Amén. ¿Sabes algo? Ahora solamente el Señor quedaba por hacer una cosa. Lucas 23:46 dice que Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Mis amados, nuestro Cristo no estaba dormido. Nuestro Salvador no estaba inconsciente. No estaba en coma. Él murió conforme a las Escrituras. Quiero que reflexiones un momento por eso. ¿Quién había muerto? Él es nuestro Salvador y Él es nuestro mediador, porque así como comparte con nosotros la vida y el nacimiento, comparte con nosotros el sudor, el hambre, el cansancio, la tentación, así como comparte la agonía, la traición, la incertidumbre, la tortura y la sangre, también comparte con nosotros la muerte. Él sabe. Dime, ¿qué otro puede hacer eso? ¿Qué otro puede entendernos a ese nivel? Él sabe lo que es morir. El hombre más compasivo, el hombre que tocaba leprosos, que perdonaba a criminales, el hombre que resucitaba a los muertos, el hombre que tuvo tanta misericordia de sus enemigos, tanta misericordia incluso de sus amigos, el hombre más sabio, el maestro, aquel de que se admiraban todos de su doctrina. Mis amados, lloremos con gozo porque Cristo murió. Quebrantémonos porque quiero que pienses en esto. Quizás no nos detenemos a reflexionar, pero su corazón dejó de palpitar, dejó de respirar. Como hemos dicho, podemos pensar que fue asesinado, pero la realidad es que Él entregó su vida. Nadie se la quitó. No vemos al Señor retorcerse. Vemos nosotros que la gente está, cuando sabe que se va a morir, se asusta y se sacude y grita y llora. No. Vamos a ver que Él se entrega completamente en las manos del Padre. Mis amados, Él es soberano incluso en su muerte. Él es soberano incluso para morir. Hasta el último momento Él estaba soberanamente en control de todo lo que sucedía. Ningún otro hombre ha muerto como nuestro Cristo ha muerto. Juan 19:30 dice que inclinó la cabeza y entregó el espíritu.
De manera quieta y sumisa, el Cordero entregó su vida. Mis amados, todo lo que hay en este libro, todo lo que nos habla acerca de Cristo, todo, absolutamente todo, se cumplió. De acuerdo al determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios hasta el más mínimo detalle. Mi amado, mi amada, si Dios cumplió su palabra acerca de su primera venida, acerca de todos los sufrimientos y el ministerio de su Hijo, ¿por qué habríamos de dudar de sus promesas para nosotros? ¿Por qué habríamos de dudar de sus promesas para la iglesia? ¿Por qué habríamos de dudar de que Cristo viene? Si Él cumplió sus promesas acerca de su primera venida, ¿crees que fallará en sus promesas acerca de su segunda venida? Mis amados, Él le dice a Juan, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Nuestro Señor no miente. Incluso en su muerte, dijo la verdad. Hoy lloramos. Nuestro corazón se entristece. Pero el domingo celebraremos. Celebraremos. Hoy hay tinieblas, pero habrá resurrección. Quiero que te lleves eso en tu corazón, mis amados, porque no tenemos. El Cristo que murió en la cruz no se quedó muerto. Él se levantó de la tumba. ¿Qué podemos decir a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Yo quiero preguntarte, mi amado, mi amada, ¿quién te acusa? ¿Quién te acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Él es el que te ha dado justicia por medio de su Hijo Cristo Jesús. ¿Quién te condena? Cristo es el que murió. Tú vives porque alguien ya murió. Y no solamente murió, sino también resucitó. Está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Por causa de Él estamos muertos todo el tiempo. No pertenecemos a este mundo, pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. ¿Estás seguro? ¿Estamos seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Podemos decir, gracias, Señor, porque haces nuevas todas las cosas. 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 Oremos. Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos a través de tu palabra. Porque nuevamente, Señor, al abrirla, nos iluminas, nos confrontas, Señor, en tus sufrimientos. Padre Santo, llévanos a contemplarte en esa cruz y a maravillarnos por tu perdón, a recibirlo, a buscar tu perdón. Gracias, Señor, porque no pides más de nosotros que solamente fe. Como aquel malhechor, Señor, yo ruego que todos los que estemos aquí, Señor, te acuerdes de nosotros cuando vengas en tu reino. Te pedimos, Señor, que tengas compasión de nuestras familias. Que seas con aquellos de nuestras familias que no están en Cristo, que están lejos de ti, Señor. Que seas con tu iglesia, Señor.
que quizás, Señor, ha tropezado, ha caído, Señor, que se ha alejado de ti, Señor. Sé con nuestras congregaciones, sé con nuestros hermanos en la fe. Sé con aquellos, Señor, que nos procuran el mal. Sé con nuestros adversarios y extiéndeles tu gracia y tu misericordia. Que puedan conocer tu gloria en la faz de Cristo. Descansamos porque tenemos un suficiente Salvador, un sacerdote compasivo que nos entiende. Nadie más nos entiende como tú. Nadie más ha vivido y se ha entregado por nosotros como tú. Recuérdanos eso cuando pensemos que estás lejos de nosotros. Tú caminaste en tinieblas para que nosotros pudiéramos caminar en la luz. Gracias. Porque nos has abierto un libre acceso a través del velo. Porque podemos entrar en tu presencia y decirte Padre. Porque podemos decirte Padre nuestro, sin temor a ser fulminados por tu ira, porque ya cayó tu ira sobre tu Hijo amado. Gracias porque ya todo ha sido pagado. Porque ya no se debe nada, porque ya no hay un conflicto entre nosotros. Ya no somos enemigos. Ahora somos tu pueblo. Y tú eres nuestro Rey. Gracias, Señor, porque entregaste tu vida hasta la muerte. Enséñanos, Señor, a entregar nuestra vida a ti hasta la muerte. A vivir como tú viviste y a morir como tú moriste. Amén. Padre Santo, gracias por tu palabra. En esta hora yo ruego, Señor, que seas con tu pueblo aquí reunido y con aquellos que nos escuchan en la distancia. Gracias, Señor, por este espacio. Gracias, Señor, porque has caminado con nosotros en esta semana, en este caminar, en esta semana en la que miramos tus obras y tus palabras. Gracias, Señor, por Ministerios Voz que Clama y por lo que estás haciendo, lo que hiciste y lo que vas a hacer. Despídenos ahora en tu paz. Despídenos, Señor, seguros de que lo que tú empezaste, Señor, en nosotros, lo terminarás. Que tú venciste en la cruz. Recuérdanos que somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Sé con nosotros, Señor, en nuestros hogares, en nuestro caminar, en los 2 mensajes que vienen el día de mañana, sábado, el día domingo. Esperamos, Señor, por esa resurrección con ansias. Esperamos para celebrar en victoria. Sé con tu pueblo, Señor. Padre Santo, nos encomendamos a tu amor y cuidado. Todos estos días, desde ahora y para siempre. Y oramos como aquel que nos enseñó cuando dijo: aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y su pueblo en Cristo dice: amén. A Dios sea la gloria. Mis amados, gracias por acompañarnos a lo largo de esta transmisión de Viernes Santo. He hablado acerca de que Él hace nuevas todas las cosas. Si este mensaje ha sido de bendición para usted, compártalo con sus amigos y familiares. Síganos y suscríbase a través de nuestras redes sociales. Nos vemos mañana sábado con mensaje y el domingo también. Acompáñenos, plan de lectura McChain todos los días. Próximo miércoles retomamos Fundamentos de la Fe. Tenga usted una excelente semana. Gracias por su apoyo en oración a través de sus ofrendas. Tengan una excelente semana, un excelente día. Disfrútenlo en familia. Dios les bendiga. Cuídense mucho y recuerden, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.